Hola de nuevo, aquí estamos otra vez para el primer vídeo sobre distancias. Vamos a partir del 2. En este primero vamos a hallar estas que tenéis aquí. Distancias entre dos puntos, entre un punto y un plano, entre dos planos, que ya veremos que tienen que ser paralelos, y entre una recta y un plano, que obviamente también tendrían que ser paralelos. Bien, ¿cómo calcular la distancia entre dos puntos? Si tenemos un punto P y un punto Q y queremos hallar la distancia, recordáis del año pasado, coincide con lo que mide el vector que une P y Q, o Q y P, da igual. Es decir, la distancia del punto P al punto Q sería el módulo del vector PQ. ¿Vale? Eso sería un poco la idea que traíamos ya del año pasado. Aquí no hay ninguna diferencia aunque estemos en el espacio. Entonces, haríamos el vector PQ, que sería Q menos P, 2 menos 1, 0, y nos quedaría 1 menos 2, menos 1, 2 y 1 menos 0, que es 1. Por tanto, la distancia sería la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado. Y eso sería raíz de 6 unidades de distancia. Fijaos que aquí, cuando restáis puntos o cuando os dan puntos, el vector que os da aquí no es un vector que necesitéis para una dirección, no es un vector director. Entonces, si aquí me hubiese dado fracciones, yo no puedo coger este vector y multiplicarlo, dividirlo, hacer uno proporcional. Cuando estemos hablando de distancias, el vector que une los dos puntos tiene un módulo y esa es la distancia entre los dos puntos. Si hay fracciones, opero con fracciones, ¿vale? Bien, distancia, el segundo, de un punto a un plano. Tenemos un plano y tenemos un punto. Y quiero calcular la distancia que hay, obviamente perpendicular, del punto al plano, ¿vale? Del punto P al plano Pi. Hay una forma, si os acordáis del vídeo de las proyecciones, este punto de aquí sería la proyección del punto P sobre el plano Pi. Entonces, una de las formas sería, yo calculo la proyección del punto P sobre el plano Pi, me da Pi', y después la distancia del punto P al plano Pi sería la misma distancia que hay de P a P'. Y la distancia de P a P', que serían dos puntos, igual que antes, sería el módulo del vector P'. Esto es bastante engorroso porque, claro, hacer la proyección, si os acordáis del vídeo de proyecciones, puede resultar bastante complejo en cuentas. De todas formas, aunque no vamos a demostrarlo, hay una fórmula parecida a la que el año pasado utilizabais en primero de bachillerato para calcular distancia de punto a recta. Y es la siguiente. Si yo tengo un plano AX más BY más CZ más D igual a 0, y tengo un punto P, que puedo poner X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, la distancia del punto P al plano Pi sería, en valor absoluto porque las distancias siempre son positivas, cambiamos el punto en el plano y me quedaría AX sub 0 más B Y sub 0 más C Z sub 0, ¿vale? Más D. Y abajo tendríamos el módulo del vector normal del plano, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Esta sería la fórmula de la distancia de un punto a un plano. Llegado el caso podríamos demostrarla, pero bueno, ahora mismo estamos a calcular numéricamente distancias, no me interesa demostrarla en este momento. Vamos a calcular ahora la distancia de mi punto P al plano Pi, ese que tengo ahí. ¿Cómo lo haríamos? Pues sería, yo cojo este punto y lo cambio aquí, X y Z, aquí, Z no hay, me quedaría 3 por X, que es 1, más 4 por la Y, que es 2. Si hubiese Z tendría que poner lo que fuera por 3, como no tengo nada más, menos
menos 6, esto es valor absoluto, y abajo el módulo del vector normal del plano, que es 3, 4, 0, pues sería 9 más 16 más 0. Así que me queda en valor absoluto 3 más 8 menos 6 partido la raíz de 25. 11 menos 6 da 5, aquí ya el valor absoluto desaparece, aquí habría que si fuese negativo siempre daría positivo porque las distancias siempre son positivas, 5 partido por 5 pues da 1, una unidad, es decir, la distancia que hay aquí es de una, unidades longitudinales, distancia de ese punto a ese plano. ¿Está? Siempre nos queda esta, si algún día no os acordáis de la fórmula, podemos pensar que la proyección de este punto sobre el plano es P' y la medida de esa distancia sería la distancia del punto al plano. Vamos a por el tercero, que es la distancia entre dos planos. Mirad, lógicamente la distancia va a ser la distancia mínima, así que si los planos se cortan en algún momento o son coincidentes, entonces la distancia es 0. La mínima distancia que hay entre puntos del plano sería 0. Así que, para calcular la distancia entre planos, yo necesito que los planos sean paralelos. ¿Vale? La distancia entre dos planos, yo necesito que los dos planos sean paralelos. Porque si no son paralelos y se cortan, pues entonces la distancia sería 0. Entonces, yo tengo un plano que es piso 1 y otro plano que es piso 2. ¿Son paralelos? En este caso está muy claro. Fijaos que el vector normal de piso 1 es 2 menos 3, 1, y el vector normal de piso 2, este de aquí, sería 2 menos 3, 1. Es decir, tienen el mismo vector normal. Podría ser proporcional, no hace falta que sea exactamente el mismo. Normal de piso 1, normal de piso 2. Entonces, ¿cómo calculo la distancia entre dos planos que son paralelos? Tengo dos opciones. Una, yo puedo coger un punto de piso 1, ¿vale? Este punto P, y hacer la distancia que hay de este punto al plano piso 2. Es decir, aprovecho la fórmula de antes y cojo un punto que esté en el plano piso 1. Así que un punto de piso 1, por ejemplo, puedo coger, si la I le doy un valor 0, acordaos cómo coger puntos que pertenecen a planos, si a la I le doy un valor 0 y a la X le doy 4, me quedaría 8, 0, 0, menos 8, por tanto, este punto está en el plano. Este punto pertenece a piso 1, porque verifica la ecuación de piso 1. Si cambiáis la X por 4, la Y por 0 y la Z por 0, os queda 8, 0, 0, menos 8, 8 menos 8, 0. Por tanto, este punto está en el plano. ¿Cómo calcularía la distancia de piso 1 a piso 2? Bueno, pues cogería la distancia del punto P, que está en piso 1, a piso 2. Y la distancia de un punto a un plano, que es lo que teníamos antes, se calcula. Sustituyo el punto en el plano piso 2 y me quedaría 2 por 4 menos 3 por 0 más 0 más 12. Partido el módulo de piso 2, que es el normal de piso 2, que es 4 más 9 más 1. Aquí me quedaría esto 0, esto 0, esto quedaría 8, por tanto 20 partido la raíz de 14. Unidades longitudinales, es la distancia que hay entre esos dos. ¿Vale? Y después hay otra opción, que es aplicar una fórmula. Entonces, hay una fórmula para calcular la distancia de piso 1 a piso 2. Y para aplicar esta fórmula sí que necesito que los vectores normales sean el mismo, no proporcionales. Aquí me valdría, pero aquí necesito que sean el mismo. ¿Y qué pasa si tengo 4 menos 6, 2? Pues tendré que dividir todo por 2
para que me queden 2x menos 3y más z. Obviamente el término independiente no puede coincidir, sino los planos serían coincidentes. Para que sean paralelos, tienen que coincidir o tienen que ser proporcionales los coeficientes de x, y, z, y no pueden ser los términos independientes. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia entre esos dos planos? Pues si yo tengo un plano, piso 1, que es ax más bi más cz más d igual a 0, y tengo otro que sea ax más bi más cz más d' igual a 0, recordad que aquí sí que necesito que la a, la b y la c sean la misma, no proporcionales, la misma. En mi caso podría aplicarlo. Bueno, pues la fórmula dice que para hacer la distancia entre estos dos planos yo puedo hacer d menos d', la resta de los términos independientes, partido por el módulo del vector normal del plano. Claro, es el mismo en piso 1 y piso 2. Esa es la razón por la que necesito que sea el mismo vector normal. En mi caso, yo tendría que la distancia de aquel piso 1 a piso 2 sería, me da igual, uno menos el otro. El de arriba, por ejemplo, menos 8 menos 12, partido el módulo raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, que da 9, más 1 al cuadrado. 20 en valor absoluto, esto da menos 20, en valor absoluto da 20, partido 9, 4, 13, 14, raíz de 14 unidades. Y si hubiese cogido este menos este, me hubiera dado 12 menos 8, 12 más 8, 20. Es decir, al tener valor absoluto por ser distancia, me da igual que haga d menos d' o d' menos d. Es decir, menos 8 menos 12, en valor absoluto es lo mismo que 12 menos 8. ¿Vale? Cualquiera de las dos formas es correcta. Quizás si sabéis la fórmula esta sea un pelín más rápida, porque bueno, no hay que andar buscando puntos. No mucho más tampoco. Vamos entonces por el último caso de esta clase. Bien, distancia entre una recta y un plano. Claro, si tengo un plano y tengo una recta, si la recta corta al plano o está contenida en el plano, la distancia es 0. Por tanto, la recta R y el plano pi tienen que ser paralelos. La recta tiene que ser paralela al plano. Obligatorio, porque si no sería imposible coger una distancia, porque la distancia sería nula. ¿Cómo sé si la recta y el plano son paralelos? Porque claro, yo no puedo empezar a hacer cálculos si no sé que son paralelos. Antes aquí era muy fácil ver que eran paralelos porque tenían el mismo vector normal. Bien, ¿cómo sé que la recta y el plano son paralelos? Bueno, pues si yo cojo el vector director de la recta y el vector normal del plano, esos dos vectores, si la recta y el plano son paralelos, el vector normal del plano y el director de la recta son perpendiculares. Así que la recta es paralela al plano, sí, solo sí, el vector normal es perpendicular al vector director de la recta. Y yo también sé, porque lo habíamos visto el otro día, si dos vectores son perpendiculares, entonces su producto escalar da 0. Así que, para comprobar que recta y plano son paralelos, tengo que comprobar que estos dos son perpendiculares. Y para comprobar que estos dos son perpendiculares, tengo que comprobar que el producto escalar de estos dos da 0. Por tanto, lo primero que tengo que hacer antes de calcular distancias es conseguir el vector director de la recta, que en ese caso es el 2 menos 5, 2. Consigo el vector normal del plano, y el vector normal del plano es 1, 2, 4. Y ahora multiplico esos dos vectores y me quedaría 2 menos 10 más 8. 2 menos 10 más 8 da 0. De aquí saco que ese vector
y este vector son perpendiculares. Y si estos son perpendiculares, entonces la recta es paralela al plano. Eso es la primera condición. Ahora, si son paralelos, puedo calcular la distancia. Si no son paralelos, ya no puedo calcular ninguna distancia. Una vez que tengo que son paralelos, ¿cómo calculo la distancia de la recta al plano? Pues parecido a lo de antes, yo puedo conseguir un punto de la recta. Por tanto, la distancia de la recta al plano será la misma distancia que haya del punto de la recta al plano. ¿Por qué? Porque si son paralelos, cualquier punto está a la misma distancia del plano y además esa es la distancia a la que está la recta. Entonces, consigo un punto de la recta. Un punto de la recta que puedo coger, por ejemplo, el 1 menos 5 menos 3. Sacado de aquí, 1 menos 5 menos 3, u otro cualquiera que verifique las ecuaciones de la recta. Distancia de un punto a un plano. Fórmula. El punto en el plano, que me quedaría 1, 2 por menos 5 menos 10, 4 por menos 3 menos 12 y menos 13. Partido por el módulo de vector normal de este plano, 1, 2, 4. Pues 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado. ¿Vale? Entonces nos quedaría en negativo, pero con valor absoluto va a dar positivo. 13 y 12 que son 25, 25, 35, menos 1, 34, partido 16 y 4, 20 y 1, 21. Pues raíz de 21, pues unidades, la distancia que hay de la recta al plano. Bien, espero que estos 4 casos os hayan quedado medianamente claros para poder trabajar en clase después. Nos vemos en el próximo.